Tenemos en efecto a Rosa María Hernández Espejo con 36%, pero ya Indira con un 32%. Curiosamente, las dos encuestadoras que mencionas son las que decían que iba a ganar Xóchitl y las que decían que iba a ganar Pepe Yunes, y mira los resultados, ¿no? Y otra vez a lo mismo, ahora el tiburón, ayer el dragón rojo, mañana va a ser el avestruz azul, y así se la van a llevar. Y nada, recuerdo a Pati Lobeira diciendo que iba a arreglar Reino Mágico, que iba a ser ahora sí mágico y ahora sí reino, cayéndose a pedazos. Adelante, no se enoje. Yo ganar encuesta. No estoy hablando de encuestas. Yo ganar elección. Hubo una sola propuesta. Te voy a permitir que hables porque como ya no eres diputado, para que tengas tiempo aquí. En Veracruz, el problema es una concesión leonina que entregó Ramón Po, que hoy apoya, que le levanta la mano a Morena. Lo pudimos ver en millones de fotografías con Anilú Ingram, sumándose hoy a la campaña de Rosa María. Y cuando te convienes al derecho y cuando te convienes al revés. No. A ver, te lo voy a explicar muy sencillamente. Serlo. A Ramón Po que los apoya. A Ramón Po que los apoya. Bueno, ¿los apoya o no los apoya? Contesten, Mesa necesita campaña diciendo eso. No, cuarta. Pero la cuarta, cierto. La cuarta transformación. Cuarta. En el Reforma, en la zona de Fifí, de ustedes, o sea... ¿Dónde vive usted, regidor? Perdón. Yo vivo en el centro. Ah, ok. Bueno. Muy buenos días a todos los amigos de Personalidades. Hoy nos toca poner sobre la mesa uno de los temas más calientes rumbo al 1 de junio. Vamos a dejar a un lado el tema de las entrevistas. Vamos a entrar de lleno con un debate político. ¿Por qué? Porque ya estamos a una semana prácticamente, a unos días de tomar la decisión en lo que son los 212 municipios de Veracruz, del estado de Veracruz, quienes van a ser nuestros próximos alcaldes. Y vamos a centrarnos en lo que es este espacio, en lo que es la zona conurbada, Veracruz, Puerto y Boca del Río. Vamos a platicar con Miguel Hermida del PAN, quien también se encuentra dentro de la planilla de Indira Rosales, y también nos acompaña por parte de Morena Daniel Lois, quien anteriormente también estuvo por este espacio, actual regidor del Ayuntamiento de Veracruz. Empezamos contigo, Miguel. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. Siempre agradeciendo a RN el espacio que nos da para poder compartir ideas. Daniel, ya se nos había... ya te queríamos haber invitado a los anteriores debates. No se había dado la oportunidad, pero bueno, ya es el primerito por acá. Pues aquí estamos. Gracias, Rodrigo, por la invitación. Igual a la compañía RN por estos espacios que nos abren para poder platicar un poco del tema. Claro, y sobre todo la gran pregunta, ¿quién ganará en Veracruz y Boca del Río? Estamos viendo estas últimas encuestas. Por un lado, Rosa María Hernández Espejo de Morena, encabezando algunas encuestas en la capital porteña, en Veracruz Puerto, mientras que Indira Rosales del PAN, pues ha tenido ahí un comienzo en las últimas semanas algo complicado, por lo menos lo que se ha visto en el tema de las encuestas, ¿no? Pero más allá de los nombres, pues lo que está en juego es el rumbo de los municipios más importantes del estado, Veracruz, Boca del Río. Por eso, repito, hoy nos acompañan dos representantes claves de cada proyecto, ¿no? Miguel Hermida por el PAN, Daniel Lois por Morena. Vamos a hablar de lo que realmente importa. Vamos a hablar de seguridad, vamos a hablar de servicios públicos, vamos a hablar de desarrollo económico, de juventud y sí, también del tono que ha tomado estas campañas, porque aquí no hay guante blanco. Hay preguntas directas y respuestas que ustedes merecen escuchar, y también hemos tenido, hay que decirlo, unas campañas algo duras por parte de unas candidatas y de otras, pero bueno, vamos a tocar ese tema el día de hoy. Empezando por la primera pregunta, ¿cómo describen hoy, Miguel, Daniel, cómo describen hoy la situación de Veracruz y Boca del Río? ¿Qué se ha hecho bien? ¿Qué se ha dejado de hacer? Empezando contigo, Miguel, ¿qué responder a quienes dicen que el PAN pues ya ha tenido su oportunidad y tal vez no la ha aprovechado en lo que es el puerto, dos administraciones que se han tenido con Fernando Yunes y hoy en día con Patricia Lobeira, y bueno, en Boca del Río pues sí han tenido un muy buen rato para estar gobernando, ¿no? Bueno, primero, pues compartirles que yo tengo otros datos. Aquí hoy vemos, por ejemplo, la encuesta que publica Campaign and Election Research, con su ID del INE y todo, porque luego las que enseñan los de Morena no tienen ID del INE. Entonces esta es una encuesta registrada en el Instituto Nacional Electoral que cumple con su metodología, y claramente tenemos en efecto a Rosa María Hernández Espejo con 36%, pero ya Indira con un 32%. Es decir, hoy podemos claramente decir hay un tiro muy claro.
Y el tiro es entre si queremos que la zona conurbada de Veracruz, sobre todo en el puerto de Veracruz, pues lo convirtamos en lo que hoy es Coatzacoalcos, Poza Rica o Jalapa, o queremos seguir por el camino que hemos llevado dándole continuidad a una labor. Mira, de repente los medios de comunicación son un poco duros con nosotros, yo te lo he dicho, pero puedo platicarte de hoy de una gama de beneficios que hemos traído a esta ciudad, que evidentemente cuando la agarramos era caótica. A ver, los 10 años que gobernó tanto Ramón Poe como John Rementería y como Carolina Gudiño fueron 10 años para el olvido de la ciudad. Yo quisiera que hoy los veracruzanos que me están escuchando recuerden cómo estaba la ciudad. Hoy tienes una ciudad en su primer cuadro limpia, hoy tienes una ciudad que ha sido mejorada su sistema de movilidad. Te puedo platicar porque todo el mundo diría, bueno, nada más ven el bulevar. Claro que sí, el bulevar es nuestro rostro, es la parte que la gente se lleva de Veracruz en la mente, pero también hicimos el bulevar en concreto hidráulico de J.B. Lowe's. Principal acceso al aeropuerto, se hizo el eje intercolonia, se han hecho muchas obras que han permitido que la ciudad mejore. Mira, todas las ciudades, incluso París, se inundan. Todas las ciudades tienen esa problemática. Tú no puedes medir la cantidad de agua que va a llover. Pero en Veracruz se trabajó mucho en el tema. La ciudad se sigue encharcando como se encharcan todas las ciudades de primer mundo. Pero la ciudad hoy tiene 6 colectores pluviales nuevos. Estaba yo ayer con la gente de Amapolas y les decía, ¿se acuerdan cuando se inundaban y teníamos que venir a rescatarlos literal en lanchas en sus techos? Ahí se construyó un colector pluvial de 30 millones de pesos. Se mejoró el cárcamo de bombeo en el Floresta. Tenemos una serie de actividades. Ahora bien, por supuesto que en la mesa se tiene que poner que hay muchas cosas que hacer por el puerto. Claro que hay muchas cosas que hacer y siempre las va a haber. Pero la realidad es que el camino que llevamos es el camino del orden, el camino de construir una ciudad de primer nivel. Daniel, te va la siguiente pregunta. ¿Por qué confiar en Morena si hay municipios donde el propio partido ha decepcionado en los últimos años? Digo, muchos partidos, muchos candidatos, pues ponen inclusive el propio ejemplo de Coatzacoalcos, ¿no? Un Coatzacoalcos gobernado por el partido oficial en todo lo que fue el sexenio de Cuitláhuac García, hoy en día también con Rocío Nale, por ponerte un ejemplo, ¿no? Pero no estamos hablando solamente del estado de Veracruz, sino en muchos municipios a lo largo y ancho de la República, ¿no? ¿Por qué confiar en Morena? Porque hoy en día Morena también se está presentando en estas elecciones como una opción de cambio, porque no hay una manera de poder medir el desempeño de Morena en el puerto de Veracruz, donde no ha gobernado nunca, ¿no? En el municipio. Pues bueno, primero que nada tengo que darte, explicarte o dar el raciocinio a los que nos están escuchando, de que yo siempre voy a tener una versión y una visión empresarial en los temas. O sea, mi conocimiento va en base a números, no en base a aire, como muchas veces los políticos lo ponen. El problema de Coatzacoalcos no es de una administración morenista. El problema de Coatzacoalcos, que yo tengo inversiones en Coatzacoalcos, viene desde que se hace la privatización de Pemex, que ahí quiebran a la ciudad porque vive 100% del tema de Pemex y se va al fondo totalmente la ciudad. Algo que hizo la anterior administración priista de Peña Nieto, donde estuvieron sumados muchos panistas en esa votación. O sea, eso es lo que quiebra la ciudad. Hoy se está tratando de recuperar económicamente una ciudad que no ha tenido para dónde salir. Si bien se empiezan a hacer inversiones, como lo es lo del Istmo, el tren interoceánico y cosas así, pero eso va a tardar tiempo después del madrazo que le dan. Te estoy hablando que Coatzacoalcos, como Ciudad del Carmen, que bueno, es en Campeche, que vivían de esto, de tener una ocupación hotelera del 84% promedio a tener una ocupación hotelera del 14 al 18%. Eso te habla que tomaron decisiones que no fueron las correctas en materia económica y hundieron 2 ciudades que tenían mucha prosperidad. Entonces, el echarle la culpa a una administración morenista es algo que no tiene que ver. Sí tienen parte de su responsabilidad porque ya tienen años trabajándola, pero eso no quiere decir que se solucione de un día para otro, algo que toda la economía flotaba alrededor de un producto que era lo que vendía Pemex, ¿no? Y hoy no lo tiene. Ese es el gran problema de Coatzacoalcos. Ahora, remontándonos en lo que es el puerto de Veracruz, pues bueno, has estado en el actual cabildo como regidor en el ayuntamiento de Veracruz, en el gobierno de Patricia Lobeira, y algo que inclusive platicamos con Miguel una de las veces que nos acompañaste es, oye, a ver, por un lado vemos a Pati Lobeira como de las mejores ranqueadas, pero también por otro estamos viendo
que a pesar, inclusive ocupando esta encuesta que nos está haciendo el favor de presentarla Miguel, pues Rosa María está encabezando la encuesta, ¿no? O sea, ¿cómo Patricia Loveira, como alcaldesa, encabeza las encuestas en el ranking de los alcaldes mejores posicionados en toda la República? Pero también, por otro lado, ¿por qué Morena está encabezando estas encuestas de cara a la renovación de las alcaldías? Bueno, a ver, es la primera vez que veo una encuesta. Bueno, la vi hace un rato de 4 puntos de diferencia, de casi 20 encuestas que he visto. Ya retumbó. El tema, ¿no? Bueno, pues, cada quien tiene sus números, ¿no? A mí no me van a engañarse cómo se hacen las encuestas hoy en día. Yo, por lo general, manejo mis propias encuestas, ni siquiera uso las del partido para ver realmente cómo están las cosas. Y soy una persona que intento tener los números certeros para yo hablar con la gente que está en este momento en la campaña. Todos los partidos al final del día. Sí. Y está muy lejano la realidad de la encuesta que acaba de presentar, pero bueno. O sea, ¿qué números traes tú? Oye, pero a ver, solo quiero compartir. Está igual de lejano cuando Ricardo Exome. Yo me acuerdo de Ricardo Exome sentado en la parroquia, a gusto, no sé, en el climita, que será a la 1 de la tarde, diciendo, voy a ganar por 20 puntos. Y Dios mío, le terminamos ganando la elección. A ver, cuando tú haces uso de las encuestas, mira, los refranes, a mí me fascinan los refranes porque son sabiduría milenaria. Y entonces tú dime de qué presumes y te diré de qué careces. La realidad es que cuando tú empiezas una campaña, con toda la fuerza que representa Morena a través de sus programas sociales, que los malutilizan y que verdaderamente se apropian de ellos para lograr tener esos porcentajes de popularidad, cuando tú empiezas la encuesta hacia arriba y después postulas a tu candidato que iba en tercer lugar, pues no hay otro camino que para abajo. Punto. Es decir, tú tienes tu tope de votos y vas hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Evidentemente esto se ha empezado a notar. No solamente esta encuesta, está la de Massive Caller, que ya también marca claramente una tendencia distinta. Y también es muy importante compartirte algo. Primero, no solo tenemos que hablar de encuestas. Y Morena solo habla de encuestas. No tienen una sola propuesta, solo te dicen, yo voy ganando. Oye, pero a ver, ¿qué dices de la ciudad? Yo voy ganando, yo ganar, ¿no? Así como si fueran prehistóricos, ¿no? Y yo ganar, yo arriba. Oye, pero a ver, ¿y qué tienes que hacer por la ciudad? Yo ganar, yo ser mejor que tú. A ver, tenemos que entrar al debate a preguntarnos qué van a hacer con la ciudad. Y esa parte yo en el debate lo pregunté y lo noté, yo no vi una sola propuesta clara. Buenos deseos, aquí me puedo sentar a platicar de buenos deseos, ¿eh? Y pues claro, yo creo que le vaya bien a Veracruz, y mira cómo está Veracruz, quiero que Veracruz esté mejor. Nosotros presentamos claramente propuestas, y te puedo platicar en este momento 2, para pasarle el uso de la voz aquí al buen Daniel. Pero 1, el tiburón del asfalto, 1,500 calles nuevas al final de la administración, 100 calles los primeros 100 días. ¿Cómo lo vamos a lograr? Comprando un tren que genere la repavimentación. Entonces aquí se van a venir, ¿y por qué no lo han hecho? Bueno, pues no se ha hecho porque la ciudad de Veracruz es una ciudad que durante esos 10 años que te platico, que no volvamos a ese caos, esos 10 años hicieron crecer de manera desorganizada a la ciudad. Le daban permiso para desarrollos habitacionales a quien sea. Y entonces, evidentemente, implementada la corrupción, lo que terminó sucediendo es que tenían calles muy delgadas y las calles se desgastaron. Súmale el desgaste natural de las calles de las colonias más antiguas de Veracruz. Te hablo de la 21 de Abril, de la Chapultepec, de la Colonia Centro. Entonces, como ya dieron su vida útil, ¿qué necesitamos? Repavimentarlas. Eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a construir y me guardo las otras propuestas para que no digan que me robo el tiempo. No, para nada. Daniel, pues bueno, comentaba Miguel el hecho de que no existieron propuestas, por ejemplo, en el debate anterior, ¿no? Tú conociendo en lo que es el proyecto de Rosa María, vamos en unos minutos siguientes a entrar de lleno en lo que fue el debate, pero ¿cómo sientes también lo que comenta Miguel de esto de las encuestas, ¿no? Sobre todo. Pues bueno, voy a contestar algunas cosas porque estaba yo hablando cuando se meten a la plática porque no les gusta escuchar algunas cosas. Hombre, pero bueno, le regalo mi tiempo, pues. Así como se lo regaló Carolina y no contestó. Pero Carolina es una pregunta muy simple. A ver, pregunta que cómo llegas a las hortalizas, hombre. A ver, hubiera sido un poco más compleja, es bien fácil. Vaya, en el norte-sur, punto solo sabe todo mundo. En la ruta norte-sur te subes y alguien que no vive en Veracruz no lo va a saber. No lo pudo contestar porque no digamos que no tenía tiempo. No, pues se le daban. Pero bueno, no importa. No vamos a entrar en esos detalles que se me hacen a mi nivel. No, creo que es puro circo, maroma y teatro, ¿no?
El tema primero de las encuestas, pues sí, habrá encuestas que te digan una cosa, encuestas que te digan otra. Curiosamente, las dos encuestadoras que mencionas son las que decían que iba a ganar Xóchitl y las que decían que iba a ganar Pepe Yunes. Y mira los resultados, ¿no? Entonces, pues ahí ya, desde ahí, Massive Caller decía unos números que nadie se creía. El tema de cuando perdió Ricardo Exome, pues bueno, ahí estuviste muy de cerca, ¿no? Recuerdo perfectamente estar sentado en la mesa del OPLE cuando tumban 40 casillas de una forma ilegal, que por eso se llega a la última instancia donde tuvieron que pagar muchísimo dinero para hacerse con el ayuntamiento 2 días antes del 1 de enero. Pero bueno, eso ya pasó. Hoy no creo que pase. Dicen que para ganarle a gente que se mueve de manera delincuencial en las elecciones hay que ganar con contundencia, y este 1 de junio seguramente será así. Pero, y esa va a ser la verdadera encuesta, la que hablemos el 2 de junio, porque ya son realidades, no son encuestas, para no hablar nada más de encuestas. Ahora, el tema de las propuestas. Pues sí, considero muy buenas algunas propuestas, otras no. Recuerdo en la campaña pasada a una Patricia Lobeira y antes a un Miguel, diciendo que había 40,000 baches y en los primeros 100 días iban a pagar 20,000, se iban a quitar y después otros tantos y otra vez a lo mismo, ahora el tiburón, ayer el dragón rojo, mañana va a ser el avestruz azul y así se la van a llevar. Y nada. Recuerdo a Fernando Yunes diciendo que iba a ser un anfiteatro, unas imágenes, unos renders ahí en el malecón y que iban a arreglar el Parque del Coyol, la Laguna del Coyol y todo eso. Seguimos hecho pedazos. Recuerdo a Pati Lobeira diciendo que iba a arreglar Reino Mágico, que iba a ser ahora sí mágico y ahora sí reino, cayéndose a pedazos. Eso es lo que te venden. Hoy te venden una alberca en una ciudad que tenemos problemas de agua por culpa de haber defendido tanto a Grupo Más, y a mí no me vengan a contar, ay no, que los diputados, que no sé qué. Yo lo dije en Cabildo 2 o 3 veces, declarémonos incompetentes como Cabildo para arreglar el problema y pasémoselo a la Cámara de Diputados. ¿Tú crees que lo quisieron pasar? Pues no, o sea, claro que no, les da miedo el tema, o los intereses no son los que deben de ser. Y así te puedo platicar 5,000 cosas, ¿no? O sea, venden mucho aire. Entonces ahora te dicen del dragón rojo, de la alberca, del, ¿cómo se llama? Creo que un camión gratis, ¿no? Y el temas, ir y venir, ¿no? El ir y venir, puro aire. La ciudad necesita que le arregles los servicios. Lo que estamos sufriendo como ciudadanos, como empresarios, como todo, es un problema de servicios. Eso es lo que tiene que hacer cualquier administrador, los servicios. Hoy, problemas de agua por todos lados. Hoy que ellos empiezan a caminar, que tienen 25 días caminando la ciudad, nosotros llevamos 8 años, se están dando cuenta de que el primer problema es el agua. Sí, el primer problema es el agua. Hay problemas con las luminarias, con la APP que ellos contrataron. Hay problemas con Ramón Po, que hoy los apoya. Sí. Y Ramón Po, y también lo otro lo firmó Ramón Po, y los 18 adendus que tiene el contrato de APP fue con Fernando Yunes. O sea, las modificaciones, 18 modificaciones al contrato. Cuando quieran lo presentamos y hablamos. Claro, modificaciones que benefician a la ciudad. Sí, a ver, mira. Encarecieron el tema. Déjame terminar, estamos en mi tiempo. Es que me había dado aquí me había dado la bola roja, pero adelante, no se enoje. Yo ganar encuesta. No estoy hablando de encuestas. Yo ganar elección. Te hablan de, hay que corregir el tema de la luz, hay que corregir el problema de las calles, hay que corregir el problema de inseguridad. Eso es lo que hay que hacer. No obras de relumbrón que después ni hacen. Hoy les puedo decir, en el primer año de administración de esta administración, de 3,400 millones de pesos que tenía el presupuesto del ayuntamiento, 174 millones se fueron a obra pública. No llega ni al 10%. Y de esos 174 millones, el 92% fue del Reforma al centro. Y las colonias olvidadas. El siguiente año, algo parecido. El siguiente año, algo parecido. Este año, el 100% del presupuesto es para el centro histórico. Claro que hay que arreglar el centro histórico. Claro que voy a votar porque arreglen el centro histórico. Es algo muy necesario. Muy necesario. Pero de a mí no me sirve
como empresario, siempre voy a hablar como empresario, que arregles las zonas con la costa para los hoteles y restaurantes, no me sirve si mi gente no me llega a trabajar porque casi se inunda en el lodo. Para eso va a ser ir y venir, para que la gente pueda llegar a trabajar. No estoy hablando de transporte, estoy hablando de que no pueden salir de su casa de toda la porquería, entre basura que recogen una vez a la semana, no este año, no por pactos, llevan 4 años con el problema, que les puedo mandar, que por medio de la plataforma Dice Lois, tengo más de 380 solicitudes de recolecta de basura al municipio desde el primer año hasta este. Es impresionante el problema. No había este problema de basura, pero curiosamente te das a los datos y en renta de equipo a la basura gastan al año 246 millones de pesos en renta de 52 de los compactadores y no sé cuántos de 12 y media toneladas y todos los camiones, 248 millones de pesos al año. Y revisas el equipo y es el mismo equipo que empezaron a rentar en el primer año de la administración de Fernando. Obviamente 7 años después, la mitad ni sirven. Pero la renta la siguen cobrando. Eso es lo que la gente voltea a ver, se da cuenta en las colonias. Y por eso la gente, aunque paguen, porque se pagan, el que salgas en primer lugar en el ranking de esos, tienes que cumplir muchos alcaldes ni se inscriben, tienes que cumplir requisitos para salir en primer lugar. Está bien cuando ellos salen arriba en la elección y está mal cuando sale bien calificada la alcaldesa. Mira, vamos a hacer aquí hay una... Otra vez, no les gusta escuchar las cosas, no les gusta. Hubo una gama de, digamos que tenemos pasto. Pero solo quiero puntualizar 2 cosas. Una, no hubo una sola propuesta. Te voy a permitir que hables porque como ya no eres diputado, para que tengas tiempo aquí. ¿Sabes qué? Se lo he dicho aquí y la verdad es que te lo agradezco que me permiten agarrar esto como una tribuna. La verdad es que sí, lo disfruto porque es algo de lo que más disfruto, que es compartir ideas. Tengo que reconocerte que eres muy bueno en eso. Muchas gracias. Vamos a ir por partes. Primero, no hubo una sola propuesta. ¿Qué van a hacer con la ciudad? ¿Quién sabe? Y hubo una serie de quejas, que mira, la ignorancia es atrevida, ahí te va. Las 40 casillas de las que habla cuando les ganamos la elección son las casillas que se abren. En la elección de Exome. En la elección de Exome, a ver. La pasada. Y es otro tema totalmente distinto. Que no se abrieron, porque sí se abrieron, por supuesto. Hubo un reconteo. Hubo un reconteo y es muy simple. A ver, ¿qué es lo que pasa cuando tú superas la elección por 1%? Que esa fue la circunstancia. No se abrieron todos los paquetes. Eso no lo digo yo, está en la ley. Y fue gracias, derivado del voto por voto, casilla por casilla, que en el 2006 instauró Andrés Manuel López Obrador. Bien, se abrieron todas las casillas que tenían diferencias aritméticas, lo cual no modificó el resultado. Ganamos por 2.875 votos, lo recuerdo claramente, a mí me tocó estar ahí durante 7 largos días, contando uno a uno esas casillas que se abrieron. De 100,000. Estás hablando de una elección de 300,000 votos 300,000, sí, correcto. Son 100,000 contra 100,000 y el PRI haber tenido... Sí, exacto. Entonces, primero es como tirar al aire un dato que no es correcto, que fue una elección totalmente limpia, y lo que definió el INE al término de esa elección, porque hicieron todo lo que pudieron para que no les ganáramos, y les ganamos. Pati tuvo 4 días de campaña y ganamos la elección. Nos dejaron sin candidato 4 días antes de la elección y ganamos la elección. Lo que se definió en diciembre, porque a mí me corresponde llevar todos esos procesos internos jurídicos, tanto en el partido como en la campaña, se definió por el rebase tope de campaña. Y el problema que estaba en el aire era aquella marcha que hicimos de Todos Somos Miguel, cuando salimos a reclamar que nos habían cambiado el candidato. Porque esa fue la realidad, nos cambiaron el candidato. Bueno, ahí cerramos la primera explicación. No se contabilizó la movilización ni nada, sí, claro. Pues, digamos que ganamos el juicio, ¿no? Después, el tema de la Laguna del Coyol me fascina. Es un tema que fue mi tema cuando fui diputado local. La Laguna del Coyol no se terminó ese proyecto por Cuitláhuac García, ¿ok? O sea, por ese gobierno del recurso, Estado. claro, gobierno del Estado. Ese recurso era parte de las verificaciones. Anteriormente existía un fondo ambiental veracruzano que se nutría de lo que tú pagas de verificaciones, ¿ok? Tú pagas tu verificación y ese dinero se iba a un fondo que se llama Fondo Ambiental Veracruzano. En ese fondo había un consejo y ese consejo decía, vamos a invertir en esto. Nosotros presentamos un proyecto, el proyecto cuando todavía gobernaba el PAN, presentamos el proyecto, se inauguró la obra, se presentó la maqueta, se iniciaron los trabajos y en ese ínter
no ganamos el siguiente gobierno del Estado, y el siguiente gobierno del Estado ya invertidos, me acuerdo, eran 33 millones de pesos, ya invertidos alrededor de 4 o 5 millones de pesos en la barda perimetral, en limpiar, en darle tratamiento a la laguna, porque era un proyecto integral, era precioso el proyecto, eran 2 canchas de fútbol, lo recuerdo muy bien, era un kiosco muy bonito para actividades al aire libre, un mini foro para conciertos y un puente que cruzaba, porque toda la gente que vive en la parte de atrás pues tiene el problema de que se topa con la laguna para llegar al otro lado. Entonces había un puente que cruzaba la laguna. Cuando llegó este gobierno, lo primero que hicieron, no sé si se acuerden, no sé si te acuerdas, Daniel, desaparecieron los fideicomisos. Y entonces yo peleé y dije, a ver, termine la Laguna del Coyol. Dejaron de pagar y simplemente cancelaron el proyecto, ¿ok? Ya con 4 millones de pesos invertidos. Es muy fácil venir y decir, es que no terminaron la Laguna del Coyol. Pues no, claro, no la terminó Cuitláhuac García. Pero vamos a preguntarnos a dónde fue a parar. Y digamos que lo tenemos que ver ahí. ¿A dónde fue a parar el dinero que recaban hoy de tu verificación? Para que los ciudadanos lo escuchen. Pues fue a parar a Hacienda. Lo contestaron vía transparencia. ¿Dónde fue a parar el recurso que hoy pagas de tu verificación? Es la caja chica de Hacienda. Para gasto libre, gasto corriente. Es decir, hoy un funcionario de la Secretaría de Hacienda puede agarrar y decir, me fui a comer al cacharrito, lo facturo y lo paga el gobierno del Estado. En eso, ciudadanos, se va el dinero hoy de la verificación. Segundo plática, el tema de la Laguna del Coyol. ¿Queda claro? Cuitláhuac García es el culpable de que eso no se haya terminado. No, claro, Fíjate que me gustaría agregar dentro de tus puntos, no te quiero interrumpir, quiero que continúes con la palabra, pero una de las cosas que me gustó de lo que dijo Daniel, para que lo respondieras también, son 2 temas, para que también ahí lo apuntes, que ya te voy anotando y todo. Un tema principal es el hecho de que concentran los recursos en lo que es la zona centro de Veracruz y no lo desplazan a la zona rural, ¿no? Y también otro de los temas, el hecho de los altos costos de mantenimiento, más bien de renta de los equipos, ¿no? Pero bueno, a ver, seguimos. Es muy simple, ese es el siguiente punto que quería aclarar. A ver, aquí la gente que me está escuchando, Madre Selva, Guacamaya, Sugasti, Galeana, el eje Intercolonias, completito en concreto hidráulico. Completito, todo un eje Intercolonias. Mira, cuando tú tienes, digamos, un partido político como Morena, que es... ¿Puedes dar montos del gasto de eso? No los tengo en este momento a la mano, pero con gusto entre todos ellos son 120 millones que hicieron con todos los 3,600 que han recibido ahorita por año. vamos a terminar con eso y que te va a encantar la respuesta. A ver, primero, no sé, el eje Intercolonias debe costar 300 millones de pesos. ¿Por qué? Porque cuando hay proyectos desorganizados, van y te dicen, yo voy a pavimentar toda la ciudad. Falso, mentira. Quien le diga eso le está mintiendo. ¿Qué decisión se tomó de manera inteligente? Vamos a generar un eje que cruce por todas las colonias, en concreto hidráulico, que dure para siempre. Cruza todas las colonias de este municipio. ¿Y después qué hicimos? Y construimos el bulevar J.B. Lobos, que es el principal bulevar al acceso más importante de la ciudad, uno de los accesos más importantes de la ciudad, y al aeropuerto. Punto. Movilidad. Hemos trabajado en la movilidad de la ciudad. Aquí ya te dije Sugasti, te dije Galeana, te dije Unidad Veracruzana, tenemos Madre Selva. Ya ahí, esto de nada más invierten en el bulevar, falso, porque se invirtió en un bulevar una vez para dejarlo igual de bonito que el de Boca del Río. Bien, posteriormente decirte, a ver, aquí el regidor... que cerramos con tu comentario porque nos vamos a un corte. Debe de conocer los números. Yo nada más te quiero platicar. Uno de los grandes problemas del Ayuntamiento de Veracruz en el tema financiero es el costo de los sindicatos. ¿Ok? Yo le quiero preguntar aquí, a quién apoya el Sindicato de Limpia Pública, pues va a ser hasta regidora del próximo cabildo qué bueno, en Morena. Que ya le das el voto al verde. Por supuesto, va en la regiduría número 1, pues va a entrar. Cualquier partido político perdiendo entra en la número 1. Y eso nos cuesta 800 millones de pesos a los veracruzanos al año. Entonces, a mí me parece clara la respuesta, muy contundente. Ese es un tema que tenemos que debe de solucionar. Por supuesto, tú siendo empresario debes saber que una entidad, para que esté financieramente, digamos, saludable, pues tiene que tener solo el 30% su gasto en nómina. Y el Ayuntamiento de Veracruz, evidentemente, por estos costos tan grandes que tienen los sindicatos, pues es el problema que se genera. Vamos a una pausa y regresamos.
Estamos de vuelta en Personalidades. Personalidades, no el Noti Express, porque trato de no mezclar, ¿verdad? Pero definitivamente a una semana de las elecciones, pues es inevitable el tocar el tema electoral ante estas decisiones que vamos a tomar todos los veracruzanos en las renovaciones de las 212 alcaldías. Comenzamos contigo, Daniel. Vivimos hace algunos días un debate, ¿no? Radiofónico, en donde pues cada candidata hizo sus propuestas, hizo sus ataques. Me gustaría preguntarte cuál es tu opinión, cuáles son tus análisis, tus comentarios después de este debate tan rudo que se vivió, que yo creo que si le preguntáramos a muchos veracruzanos qué opinaron de los debates, puede ser de un Medellín, de un Boca del Río, de un Veracruz, del propio Alvarado, que se tenían muchas expectativas, pues definitivamente el más candente fue el de Veracruz Puerto. Pues sí, la verdad, no soy muy pro de ese tipo de debates. Sí considero que todos tienen que llegar con propuestas y vender lo que tienen pensado hacer. Como te digo, parte de Rosa María, su idea es, y la idea de nosotros es recuperar lo urgente que son los servicios que en este momento no se están aplicando como se debe ser en el ayuntamiento, y ese es el mayor enojo que tiene la ciudadanía, y de ahí pues empezar a trabajar con otros tipos de planteamientos, primero lo urgente y después resarcir otros temas, ¿no? No veo que no puede. El tema administrativo de un municipio es darle servicios a los ciudadanos, ¿no? Y hoy pues no hay agua, no hay recolecta de basura, hay problemas con la APP. No quiero culpar al municipio de esto, porque tengo que decir que yo aplaudo lo bueno siempre, ¿no? Que la directora de alumbrado siempre está muy puesta a querer resarcir el problema, pero hay una empresa leonina ahí que tiene un desastre. Por comentarte algo, ¿no? ¿A CFE te refieres? No, es una APP, ya sabes que el PAN le encanta privatizar las cosas, pues privatizó hasta Dios el alumbrado mío, un público. empresario quejándose de privatizaciones. Sí, claro, Dios claro, mío, de los servicios, sí, porque ahora la iglesia en manos de Lutero. Fui a la dirección que pone el contrato y es una casa abandonada, entonces, y no tengo dónde quejarme, entonces aprovecho estos espacios para quejarme de una empresa leonina que no sabemos ni dónde está. Te voy a comentar algo. Voy a explicar. A ver, déjame terminar. La APP, dijimos que podíamos debatir, ¿no? Porque es que si no dejamos, terminar porque tiramos me haces una abrir idea, a mí el tema, tiramos después una idea, él contesta al aire. A medias. ¿Puedes resumirlo en 10 palabras? Sí, claro, una asociación público-privada es lo que está proponiendo, que está dentro de la ley, y no se privatizó nada. Simplemente se contrató a una empresa, que no lo estoy defendiendo, estoy dando la explicación. Lo que quiso decir Dani es lo siguiente. Resumido. Ya está resumido. A ver, es una empresa que lo único que hizo fue cambiar a luz LED todas los focos de la ciudad para poder bajar entonces el costo que gasta la ciudad en luz. Ese costo que ellos ganan, es decir, no es un dinero, no es una deuda. Ese costo que se genera en ahorro es el cobro de la empresa. Ahorita que entres como regidor, cuando te den los estados de cuenta, te vas a dar cuenta que viene marcado como deuda. Dentro de los estados de cuenta que da tu mismo partido. Bueno, es que puede ser contemplado un pasivo contingente, pues. Sí, bueno, pero entonces, ese es un término contable, no es una deuda como tal. Pero bueno, te voy a comentar algo. Dentro de los 18 adendos de este contrato, cambios en el contrato, uno de ellos te dice que tienen que darle mantenimiento a los postes, ¿no? Acabamos de invertir 34 millones de pesos en cambiar las luminarias de uno de los puentes, del puente de Allende, porque no había luminarias. Y cuando digo, bueno, ¿y por qué no había luminarias? Es que se cayeron. ¿Y por qué se cayeron? Por falta de mantenimiento. ¿Y por qué el ayuntamiento tiene que pagar los 34 millones si el mantenimiento se hace cargo la APP? ¡Ah, caray! Pues no sé. Y pues nos costó 2 veces. Tienes una empresa a la cual no le exigen como le tienen que exigir, la cual veremos quiénes son los que realmente se benefician de esta misma empresa, que cambia la luminaria, sí, algunas que no le dieron todos los controles, nada más dieron 44,000 luminarias de 62,000.
no les da mantenimiento, o sea, se ahorran el tema del mantenimiento para que se caigan, porque cuando hay que poner una nueva le cuesta al municipio, entonces ahí hay otro tipo de negocio. Pero, y como esos te cuento 50 negocios. Pero, por ejemplo, que tienen, con este tipo de problemáticas y de limitaciones, entonces, en dado caso que llegue a ganar una Rosa María, pues, ¿qué haría ante esas Bueno, lo que hay que hacer es lo mismo que hizo esta administración con el relleno sanitario que en su momento firmó Julen Rementería, pero como no es de su grupo político, ahí sí quitaron la concesión. Tú tienes que denunciar que no se está cumpliendo el contrato para que se vaya a un juicio y el juicio determine, el juez determine cuándo hay que pagar o si no hay que pagar para resarcir el problema. Y eso sí da tiempo. Y eso es lo que años. tienen que hacer con Grupo Más, pero no lo van a hacer porque, ay no, los diputados y no sé qué. Quien pide y quien da la concesión es el ayuntamiento y después lo ratifica el Congreso. Y quien tiene que dar el servicio de agua no es el gobierno del estado, es el ayuntamiento. Y el ayuntamiento tiene que arreglar el tema, tiene que decir, ¿saben qué? Nos vamos a juicio. Lo hicieron aquí con el relleno sanitario, pero como no les interesa Grupo Más, porque ya no es de Overdex, es de Acciona, la misma empresa a la cual le concesionó Miguel Ángel Yunes Márquez a Boca del Río, pues obviamente por intereses encontrados no tenían que irse. Esa es la realidad y te pueden vender aire. Son expertos. De hecho, te puedo hablar de que 60 millones de los 3.700 millones que tiene este año el ayuntamiento se van a campaña, a imagen. Ahí pagan, Massive Caller, el primer lugar, 60 millones a pura publicidad de quien manda. Eso es el problema del ayuntamiento. En eso gasta, no en los 800 millones de los compañeros sindicalizados, Miguel, sino en los 1.300 millones que gastan en las personas de confianza. A ver, nuevamente una gama de ideas al aire, y digo, representa muy bien lo que Morena significa al gobernar, que es desconocimiento absoluto y total. Sí. Pero a ver, primero, a pregunta expresa, ¿tienen alguna propuesta? Pues vamos a ganar y luego ahí vemos, ¿no? Ya llegando, no sé qué voy a hacer, pero ahí vemos, ¿no? Entonces, es lo que ahí vamos. Primero, falso totalmente lo que dijo de la asociación público-privada. A ver, el gobierno se asocia con un privado, yo cambio todas tus luces LED y el contrato estipula claramente que cuando baja el consumo de energía eléctrica, eso es lo que se le paga a la empresa. La empresa evidentemente no puede invertir en infraestructura, son los focos. Lo que se realizó con esta asociación público-privada son los focos para cambiar a luz LED. Correcto el dato que da 44,000 luminarias de luz LED. Hoy que la gente que me está escuchando sabrá en específico. Yo no te interrumpí, dame 5 segundos y con mucho gusto entramos a réplica. A ver, 44,000 personas hoy saben el beneficio que representa tener luz LED. ¿Estamos de acuerdo? Y luego hay una gran parte, 11,000, 17,000 más o menos, que no pueden dárseles ese servicio porque no están regularizados. Entonces, cuando tú no estás regularizado, regidor, cuando tú llegas al gobierno, pues no puedes invertir en donde no es propiedad del gobierno. Y es un problema que ya presentamos a solucionar. Y entonces ahorita dirán, ¿por qué no regularizan? Pues porque es parte del gobierno del Estado. Estuvimos a nada, cuando fuimos gobierno del Estado, de regularizar amapolas, por ejemplo. Y conozco extraordinariamente el caso de amapolas. Estuve en Malibran hace unos días y recordamos los vecinos y yo cuánto requeríamos. A ver, ¿por qué no se ha regularizado, regidor? Por algo muy simple. Hay gente que sí pagó su lote, otra no pagó su lote, otra no encuentra sus papeles. El Ese tema es el problema. Y entonces, si llevas 8 años caminándolo, no se hubieran gastado 1.600 millones de pesos en un estadio de fútbol y teniendo a la gente viviendo de esa manera. Es una administración ¿Sabes que no me tocó hacía? a mí, No, por supuesto, pero a ver, estamos hablando aquí de Morena. A ver, es muy simple. Se gastaron 1.600 millones de pesos en un estadio de fútbol y yo les decía, porque metí la reforma y les dije, cambien ese presupuesto y déjenle 300 millones de pesos para regularizar colonias en Veracruz, porque la única solución que tienen hoy las colonias en Veracruz es que llegue el gobierno y pague los predios. Si no, eso nunca se va a solucionar y la gente va a continuar viviendo así. Eso es decirle la verdad a la ciudadanía. Bien, ese es por parte del tema de propuestas. ¿En qué administración se hizo esas? Hicimos el estudio esas, a ver, digamos, los predios irregulares son invasiones, regidor. Ajá. Es alguien que llegó a un predio, no estaba el predio en venta,
lo invadió, vaya, para decirlo en forma práctica, y después con el paso del tiempo fueron generándose negociaciones con los dueños de esos predios para poder pagarlos, para poder notificar. Por eso de repente algunas colonias pues están evidentemente en zonas que no son propias para la habitación, ¿no? Entonces ese es el tema de regularización, pero bueno, aquí tenemos que venir a hablar de propuestas, y yo no he escuchado una. Pero bueno, sigo preguntando, nada más el tema de la ciudad deportiva. A ver, a ti que me escuches, ciudadano, ¿qué vamos a hacer? Tener una ciudad deportiva para Veracruz. Ahí donde está la Casa de la Tierra, en La Pinera, pues, vamos a construir una ciudad deportiva que tenga pista de atletismo, que tenga canchas de tenis, que tenga canchas de fútbol, que tenga diversas disciplinas para que nuestros niños puedan competir a nivel semiprofesional y poder tener niños jarochos que ganen medallas. Pero también hay la propuesta de generar albercas en toda la ciudad. Y entonces se les ocurre decir que eso está mal porque hay problemas del agua en Veracruz. A ver, en Veracruz no hay problemas del agua. En Veracruz el problema es una concesión leonina que entregó Ramón Po, que hoy apoya, le levanta la mano a Morena. Lo pudimos ver en millones de fotografías con Anilú Ingram, sumándose hoy a la campaña de Rosa María. Fue el que, privatizó el servicio del agua. ¿Y en Boca Ahora del bien, Río? Porque estamos hablando de Veracruz y Boca del Río, ¿quién fue? Bueno, yo estoy hablando de Veracruz. Gracias. De Veracruz. Ahorita Gracias, si quieres nos metemos amigo. a Boca del Río. Pero, No, te digo, pero a ver, aire, ahorita si quieren puro nos aire, metemos, no humo. es aire. A ver, te voy a explicar otra cosa muy simple. ¿Quién puede quitar la concesión de Grupo Más? Es el Congreso local el que le puede quitar. Aquí hubo otro error Pero también. no lo tendría que pasar. No lo es Por tiene que supuesto pedir que no. Cabildo. A ver, por supuesto que Entonces, no lo ¿cómo tiene que hizo pedir el con- Cabildo. con Por supuesto la- que no. ¿Y cómo lo hizo con el relleno Eso es, sanitario? eso es al revés. Eso es al revés, Sí, regidor. sí. Una cosa es cuando tú inicias. Cuando tú te convienes inicias al derecho y cuando te convienes al revés. No. A ver, Pero te lo no voy a es derecho, explicar. es izquierda. Te lo voy a explicar muy sencillamente. Nada más que se aguante cuando yo lo interrumpa, porque si no, luego no. Pero a ver, muy simple. Si ellos quisieran, ya lo hubieran quitado. ¿Sabes cuál es el problema? Que no quieren asumir entonces la operación de Grupo Más, porque aquí dice El el costo regidor. financiero. Pues claro, el costo financiero. Y entonces han venido durante 4 campañas, ciudadano. Aquí están los mismos. Aquí estaba el regidor Lois con una pancartita, agua para todos. Ujú. ¿Y dónde está el agua para No, todos? a Regidor Lois? partir, ¿Qué hizo a partir usted? del 1 de enero vas a ver la diferencia. Metió usted Sí, el punto. Sí, lo intenté de- meter 4 veces con tu Ok, regiduría, y se- con tu sindicatura y no lo y pasaron. se votó. Pues hay que irse a los tribunales para que le permitan pasar un punto sí, y y se lo vote. Es pedí. muy Y simple. te puedo pasar los videos cuando El se lo exijo tema- a tu alcaldesa. Se lo exigen y subimos el tema al Congreso local. El Congreso local puede extinguir esta, digamos... ¿Y el ayuntamiento no? No, claro, por supuesto. Ah, por ok, supuesto. gracias. Entonces el tema es muy simple. No han querido. No han ¿Por qué el querido ayuntamiento hacerlo. tampoco? Pero entonces, por ejemplo, también en base a las mismas respuestas que tú has dado en este espacio, así como no ha querido el Congreso local, que está controlado, hay que decirlo, por Morena, pues tampoco ha querido como tal el gobierno municipal del PAN. Que está controlado por el PAN. O sea, también como ciudadanos estamos como en un ping-pong, ¿no? Si me dejan terminar la explicación, Adelante. con mucho gusto. A ver, ¿qué va a terminar sucediendo? Aquí decía el regidor, es que no, el gobierno del Estado no tiene que dar el servicio. Hombre, ¿quién le da el servicio a Jalapa? CAEP. ¿Quién le da el servicio a Coatzacoalcos? CAEP. ¿Quién le da el servicio a Alvarado? CAEP. A ver, el problema de fondo es una concesión, un título de concesión que genera verdaderos problemas a la hora de extinguirla. Porque la dejaron muy bien armada. Esa O sea, es la puede verdad. salir más caro el caldo que las albóndigas. Déjate que salga más caro. La persona que extinga se convierte en patrón sustituto de 7,000 millones de pesos, ¿ok? Entonces imagínate tú dejar 2 años completos a la ciudad de Veracruz sin presupuesto. Por supuesto que no se puede. Entonces, Bueno, a ver. ¿qué es lo que tenemos que construir? Que el Derecho de gobierno del Estado asuma entonces el agua. Pero eso es lo que no quieren, porque tienen su mayoría en Congreso local, Congreso federal, gobiernan el país y no lo hacen. Y entonces se han pasado una y otra vez diciendo la misma cantaleta sin plantear una solución. Daniel. Bueno, ¿por qué no lo ha hecho el gobierno municipal? Y cerramos con tu comentario para irnos a corte comercial. Esa es mi pregunta, ¿por qué no lo ha hecho? Sí, dice, no, 7,000 millones, pues ¿qué no recauda Grupo El Agua? O sea, no va a haber. A ver, como empresario, tengo ¿Pero muy qué tiene claro- que ver la recaudación Te- del A ver, del pues del me agua? dices que se van a gastar 7,000 millones, 2 años de presupuesto cuando reciban el tema del agua. Ajá, ¿y luego? Pa- ¿Y dónde están los 7,000?
para pagar los regidores. Pues, ¿y por qué va a ser así de madrazo? Porque así está el contrato, debería usted leerlo. Así está el contrato porque así les convino hacerlo. A Ramón Coque los apoya. A Ramón Coque los apoya. Bueno, ¿los apoya o no los apoya? Contéstenme, necesito uno que me conteste. A mí yo nunca lo he visto sentado al lado mía. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, cuando era alcalde seguramente, porque luego usan fotos, sí, pero no está, yo no lo he visto en ningún lado en la campaña, pero bueno, siempre van a tratar de tirarnos sus muertos. No, yo hice una pregunta, ¿los apoya o no los apoya? Y no sabe. Que quien caminó con ustedes, con el PRI fueron ustedes, no nosotros. Y tú también caminaste con nosotros. Sí, con mucho gusto, cuando uno pensaba que hacían las cosas bien. Ahora que estoy metido dije, Dios mío, qué error cometí. Claro, nunca fui nada del PAN, acompañaba como líder empresarial a quien estuviera en el municipio y en el gobierno del estado, ¿no? El color que fuera. Pero bueno, hoy me toca ver unas cosas diferentes y sí te digo, a ver, cualquier contrato, si no se cumple, hay cláusulas para poderlas tumbar, ¿no? Las cláusulas, por lo general, sí son temas legales que te amarran al contrato. Pero si hay un incumplimiento de un lado, se tiene que ir a juicio. Y el juez es el que determina si hay que pagar o no hay que pagar. La realidad es que el ayuntamiento nunca ha querido iniciar este juicio. Y a ellos rezan porque el gobierno del estado llegue y quiera quitar la concesión y se tenga que pagar los miles de millones de dólares y de pesos, pues claro, les caería a ciertos individuos que están metidos en su tema, ¿no? Eso es totalmente falso. Bueno. Le caería el extinto sindicato, el Grupo SAS, que todavía existe, sí, y con su líder sindical, también. Angélica, y que evidentemente ha sido precandidata al partido al que tú representas. Si no mal recuerdo, parte de esa deuda la tenía que pagar el Grupo Más, que tampoco la ha pagado. No, el Grupo Más no tiene absolutamente por qué pagar esa tenía deuda que pagar. no es patrón sustituto. Sí, Eso tenía es un que tema pagar. Dentro del técnico, contrato pues. pone que tenía que pagar a varios de los temas sindicalizados. Que por un lado, creo que los del sindicato no han ido a cobrar el cheque, y por otro lado, los que fueron, los cheques nunca estaban. Pero bueno, eso es lo que dicen. Yo no me Lo metí que el regidor quiso decir es que todavía existe el Grupo SAS y existe un ente fiscalizador que paga estas liquidaciones. Me da risa eso es lo que quiso decir, pero después lo liga al Grupo Más y entonces alguien se gana la lana. Falso todo, ¿no? Me da risa porque me encanta lo preparados que están los políticos. Muchísimas gracias. O sea, me encanta. Gracias. En dicción, en forma de hablar, en tribunas son muy buenos, pero bueno, políticamente hablando están deshechos, ¿no? O sea, la realidad es que ya se murió esa ola, bendito Dios, por el bien de Veracruz y de Boca del Río. Es lo que saben, hablar, soluciones ninguna. Veracruz está peor que hace 8 años, mucho peor que hace 5, porque si tengo que decir, todavía Fernando algo hacía, ¿no? En esta administración, y que yo puedo decirlo porque tengo los números en la mano, el día que quieran, todo el dinero se fue a no sabemos dónde. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de vuelta en Personalidades, en este debate con Daniel Lois de Morena, actual regidor, y Miguel Hermida, quien actualmente se encuentra como candidato en la regiduría de la planilla de Indira Rosales San Román por el puerto de Veracruz. Daniel, me gustaría arrancar este último bloque con una pregunta que es algo que, sobre todo en este caso, el Partido Acción Nacional, no solamente hoy, sino en las últimas semanas, ha venido atacando mucho a lo que es Morena. El tema de las propuestas, ¿no? Tú me respondes, sí, servicios públicos, pero con una respuesta concreta, ¿cuáles serían las propuestas? ¿Cuáles son las propuestas hoy en día de una Rosa María Hernández Espejo para presentarse como opción para los veracruzanos? Bueno, tiene varias propuestas. De hecho, trae 10 propuestas dentro de su de inicio para los 100 días de campaña. Entre ellos, pues primero el tema de los servicios. Quiere recuperar el agua clara y al precio justo, que es lo más necesario. Ya el tema de irnos sobre el Grupo Más, etcétera, es... O sea, no es extinguir Grupo Más, sino... Es que ya va cambiando. Hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo. Es adecuar las tarifas. Sí, primero hay que adecuarlo de principio y después hay que ir a trabajar para que extinguirlo. No se puede extinguir en el primer día. O sea, es un trámite. O sea, pero es un hecho que van por la extinción. Sí, vamos por la extinción. Vamos a hacer todo lo posible porque así sea, porque eso es lo que pide la sociedad. Después, quinta campaña diciendo eso. No, cuarta. Pero... La cuarta, cierto. Cuarta la cuarta transformación. Cuarta campaña. Bueno,
No me interrumpas, que se me va. Ya ve que se enoja que se me interrumpen. Se me va el avión. Trae un tema, fíjate que se gastan hoy una muy fuerte cantidad de dinero en despensas pequeñas, la verdad. Toda despensa es bienvenida, creo que ayuda a quien deba. Si llegan a las personas indicadas, pues toda despensa puede ayudar a la gente. Son despensas muy básicas y curiosamente, después de 4 años y preguntándolo todos los años, todavía no he encontrado cuál es el ¿cómo se llama? La fórmula para decidir quiénes lo reciben y no. Pero regresándonos al punto de las propuestas. Va sobre una propuesta. Ok. O sea, como no sabemos bien cómo está el tema, a quién se le entrega, pues se va a cambiar eso por vales que van a poder cambiar las mujeres madres solteras y adultos mayores que puedan cambiar el vale. ¿Y de cuánto estamos hablando del vale? Pues habría que... Pero yo creo que se va a ajustar de acuerdo a lo que se está gastando hoy en despensas. Ya no se estaría repartiendo estas despensas para que cada quien pueda gastar en su necesidad. Obviamente, dentro de un cuadro básico, no vais a comprar una cerveza, ¿no? A las tienditas y estos mismos vales los van a poder cambiar en el ayuntamiento. En el ayuntamiento. Va a haber ciertas reglas de operación sobre el tema. Se va a trabajar sobre negociar el tema. Es un tema estatal, pero hay que cambiar las rutas del transporte público. Hay un gran problema en eso. Creo que hay rutas que ya no son necesarias y muchas otras que no. ¿Cómo cuáles? Pero eso no es función del municipio. Sí, la gestión es función del municipio porque es quien conoce. Se va a trabajar mucho en el tema de ¿cómo se llama? De las colonias. Se va a invertir más dinero en las colonias. Creo que hay muchas calles que necesitan arreglarse. El bacheo es fundamental. No vamos a comprar dragones ni tiburones. Y hablabas, por ejemplo, de un 10% o menos del 10% prácticamente que invierte actualmente el ayuntamiento del El primer año, sobre todo, y en el último año el 0%. ¿Se tiene más o menos un porcentaje promedio de lo que podría llegar a estar invirtiendo en este tipo de zonas? Mira, te voy a hacer un comentario. Sí. Que es de su mismo partido. La mejor administración, para mi gusto, un tema personal, que ha tenido el municipio de Veracruz en cuestión de obras fue la de Ávila Camberos, ¿no? Curiosamente, regidora Rosa María Hernández Espejo de esa administración, se gastaba el 40% del presupuesto en obra. Hoy no llega al 7.4%. Eso habla de una pésima administración, ¿no? Sí hay temas que hay que resarcir. En temas se gasta casi el 56% en nómina, mucho de ellos en los sindicatos, que hay que arreglar esos temas del sindicato. Claro, eran pasivos, eran deudas, son gastos que también en una administración de principios de los 2000 o un poquito antes, pues no se tenían, ¿no? Hoy en día el querer pasar del 7.5 al 40%, pues con este tipo de pasivos hay que mejorar mucho la administración, pero también se gasta en muchas cosas que no se deben de gastar. Pero estamos hablando de propuestas, ¿no? Correcto. Estamos volviendo, ¿no? Sí. ¿Cuál es la propuesta? Bueno, estabas comentando el tema de lo de los vales, después pasaste al tema de obras públicas. A don Paco Ávila Camberos, que le mando un saludo, en efecto, uno de los mejores alcaldes que ha tenido esta ciudad. A ver, estoy hablando de lo de los vales. Tú me preguntas de dónde sale el presupuesto. Voy al presupuesto y me sigue de propuestas. O sea, y propuestas. Vamos a hacer una alberca del tamaño del Zócalo. O sea, para que todos vayan a nadar. Pero nos vamos a olvidar de los 110 parques que hay en el ayuntamiento que hoy ni el 10% están arreglados. De eso nos vamos a seguir olvidando según el PAN. No, vamos a trabajar en los parques, porque la gente no tiene dinero para la movilidad. ¿Cómo vas a hacer un megaparque para que toda la ciudad vaya ahí? No. Un centro deportivo. Hay centros deportivos, está Leyes de Reforma, ¿no? Que está en Boca del Río. Estamos en Veracruz. Está en Boca del Río, está en la línea. Te recuerdo no, que la línea es en Américas. Que íbamos a hablar. Que unas poquitas cuadras más allá. Es una cuadra, ¿eh? Una cuadra. Bueno, pero unas poquitas cuadras para allá. Una cuadra. Bueno. Y vamos a hablar de Veracruz y Boca del Río, pero bueno, ya sabes cómo es el tema. No, y también pero bueno, por lo menos aquí tenemos a alguien que sí fue diputado por Veracruz y conoce una parte de Veracruz, ¿no? La candidata pues no conoce nada de Veracruz, ¿no? Pero bueno, volvamos a lo mismo. Se tiene pensado rehabilitar los parques, se van a hacer... Dentro de los parques se va a bajar un fondo que ya estamos con los proyectos para hacer baños y casetas de policía en cada uno de los parques de proximidad para poder resarcir los problemas sociales de las zonas, no solo de una región, ¿no?
Bueno, ahora ya se me fue tantas preguntas que me hacen. Miguel, yo creo que sobre todo en una mesa como esta, pues es extraordinario también para los que nos están escuchando el conocer de viva voz un regidor en la actual administración que conoce a la perfección todos estos detalles de esta administración del PAN, encabezado por Patricia Lobeira, y también un perfil como el tuyo, que estuvo en la legislatura pasada como diputado local, pero que también estuviste en la administración de Fernando Yunes. Hoy en día llega una Indira Rosales San Román con tema de propuestas, llega al puerto de Veracruz y llega también en un momento donde existe de cierta manera, por lo menos mediáticamente hablando, un cierto hartazgo, llámese por la administración del PAN o llámese por la propia marca del partido. Platicaba, por ejemplo, Daniel Lois por las traiciones. de este tema que se enfocan en lo que puede llegar a ser el Veracruz urbano y dejan a un lado el Veracruz rural. Estas propuestas de Indira Rosales San Román, ¿cómo se pueden adecuar para poder, pues no solamente el abastecer a un mercado electoral o llámese a una población, a una ciudadanía de un solo cuadro, sino en general? Mira, primero, no existe tal hartazgo. La alcaldesa tiene 55% de aprobación en la ciudad, es una de las más altas en el país. Posteriormente, la ciudad podrán decir lo que sea de los gobiernos municipales del PAN, menos que no han trabajado por la ciudad. Se ha trabajado arduamente por la ciudad. A mí me tocó ser regidor de Limpia Pública y lo primero que implementamos, de lo cual me siento muy orgulloso con el alcalde Fernando Yunes en ese entonces, fue que literal lavamos con agua y con jabón el centro de la ciudad. Tú puedes ir al centro de tu ciudad y estar orgulloso de él. Amanece limpio todos los días. Y todos los días los callejones del centro de la ciudad se limpian, porque antes se barrían nada más, y ahora se lavan con agua y jabón. Literal, bañamos nuestro centro histórico. Posteriormente, un gran reclamo de la ciudad era atender el centro histórico, y se está atendiendo el centro histórico. Estamos renovando el centro histórico, y verás cómo poco a poco irá renaciendo el centro histórico. Pero aquí también te quiero platicar que no escuchamos una sola propuesta. Vamos a llegar y pues regalan unas despensas y nosotros vamos a dar vales. Y vamos a llegar y vamos a arreglar parques. Pues sí, pues evidentemente hay que arreglar los parques. Eso es una labor natural. Pero ¿cómo los vas a arreglar? ¿De dónde vas a sacar el dinero? ¿Cuál es tu propuesta? A ver, yo quiero ser muy claro. Primero, aprovechando este tiempo, vamos a contratar un tren que genere y que le vamos a llamar el tiburón de asfalto, con una inversión de 55 millones de pesos. Y ahí en esa inversión de 55 millones de pesos vamos a hacer 100 calles los primeros 100 días. Y al final de la administración va a haber 1,500 calles nuevas que han dado ya su vida útil en las colonias Villarrica 1 y 2, La Florida, El Floresta, Los Pinos, El Tecnológico, la Adolfo Ruiz Cortines, Las Hortalizas, Roma desde Remedio 1, 2, 3, 4, el Infonavit Buenavista, Chivería, El Coyol, Magisterio Veracruzano, Los Volcanes. Todas estas calles interiores que evidentemente ya dieron su vida útil las calles. Bien, posteriormente el transporte, ir y venir. La gente necesita tener movilidad más cercana, más próxima, porque ya las rutas de camión no entran a las entrañas de las colonias. Entonces lo que vamos a hacer para que la gente tenga tiempo de calidad con su familia, pues hacer una ruta municipal que no tenga costo alguno, para que los acerquen a los puntos donde están las paradas del camión. Y más o menos, o sea, ¿tienen un aproximado de cuánto costaría ese proyecto? Vamos a tener 6 rutas en las colonias Villarrica, Condado Valle Dorado y Renacimiento, en el Nuevo Veracruz, en Sotavento, en Artículo 123 y en Flores Magón. Así de simple. Son camiones que vamos a instalar con rutas muy claras, gratuitas, para que la gente pueda accesar. ¿Y cuánto sería el presupuesto de ese proyecto? Y sobre todo, quiero pensar que no quedaría en un solo año, ¿no? Mira, primero sería por etapas, pero no cuesta absolutamente nada. Tú tienes que comprar los transportes públicos y de ahí poner a quien para el propio ayuntamiento. Estamos hablando como de 3 o 4 millones de pesos de inversión para poder tener los primeros 6 vehículos que van a cubrir estas rutas, y conforme vaya avanzando, evidentemente se va a ir dotando de muchísima más. Adelante, claro que sí. Te pregunto, estás hablando de comprar unidades, sí, por supuesto. ¿Por qué todo se renta en el municipio si te ahorrarías
si lo compras, como estás diciendo, lo que va a pasar es que van a rentar las unidades, va a ser otro negocio de otra persona y después le van a incrementar la deuda. Bueno, pero aquí Dice, estás comentando de comprar los camiones. Sí, claro. Sí, no sé, van a terminar el rentando regidor porque, ve el futuro, pero bueno, eso lo platicamos porque vamos a hoy ganar en día sí. rentan todos los camiones que tiene el municipio, toda la maquinaria es rentada, nada es propio. Si tú ves en lo que lo rentan, en el primer año pudieras haber comprado todas las unidades y los subsecuentes ya no te saldrían, ya no te costarían. Eso es lo que hacen, es puro humo, siempre fue así. Es negocio para algunos. Y lo que tiene que, para que el municipio camine, tiene que ser negocio para algunos. O sea, lo que tiene que hacer es invertirse el dinero como se debe de invertir. Y ese es el gran problema que tenemos en Veracruz. Definitivamente hay cosas que se hacen bien, pero hay muchísimas que se hacen mal. Por eso no ya alcanza. puedo responder yo mi pregunta, porque era una pregunta y ya estamos otra vez escuchando la arenga de quejas que no presentan una sola propuesta. Miren, pues es que estás diciendo es pura el falacia. problema Me de acuerdo Morena. perfecto. No saben qué hacer. Queremos llegar a gobernar, pero no sabemos cómo. Sí, okay. Ok. Ahí vemos, ¿no? A ver, lo que necesitamos es lo que la ciudad ha tenido. La ciudad ha tenido un ritmo propositivo, la ciudad está bien gobernada, la ciudad tiene un avance muy claro desde que ¿Y por qué la gente se queja? retomó. Todo el mundo se queja en las colonias. Eso no lo sé. Ustedes tienen una percepción diferente diferente de las cosas. O sea, viven en el mundo de Yupi, es lo que yo creo, porque vas a las colonias y todo el mundo se queja de que los servicios no llegan. A ver, viejo, la semana pasada recogían la basura aquí en el Reforma, en la zona de Fifi, de ustedes, o sea... ¿Dónde vive usted, regidor? Perdón. Yo vivo en el centro. Ah, ok. Está bien. Ah, bueno. No, pues pregunta, nada más saber. Desde el 2004. Ah, perfecto. Ah, bueno, qué bueno que lo sabe. No, yo no lo sabía, lo quería saber, pues. Ah, bueno. No vivo en Costa de Oro, no vivo en... Es que es Boca del Río, no podría usted ser regidor de Veracruz, sí, claro. No, vivo en el centro, desde el 2004. Pero a ver, Miguel... Y mis inversiones, la mayoría están en el centro, nada más para que veas lo que siempre se cree. Pero mi pregunta es, el otro día recogían la basura aquí, porque tengo una oficina en el Reforma, la recogían en camionetas de batea. Y pagamos 250 millones de pesos al año en 51 recolectores de basura. ¿Dónde están? Es negocio nada más, y ese es el gran problema. La gente está harta de eso, de ver cómo nada más se hinchan, compran casas ahí bueno, yo no me voy a meter en esos temas, cada quien vive donde se le pegue la gana. Pero la ciudad está abandonada. Solo hay ciertos lugares donde el pan voltea. Bueno, y yo le hago una pregunta. ¿Y cuál es la propuesta? ¿Qué propuesta quieres tener? La que sea. Vamos a arreglar los servicios, es lo que necesita la ciudad. Okay, ¿cómo van a arreglar los servicios? ¿Cómo van a arreglar los servicios? Cuéntame, regidor. ¿Cómo quieres? Pues primero la limpia pública. Okay, ¿Cómo la vas a arreglar? ¿Cómo la vas a arreglar? Pues yo te voy a contestar cómo la vamos a arreglar. Vamos a contrastar tu propuesta con la mía. ¿Me estás preguntando? ¿Okay? Sí, te pregunto. Claro, bueno, primero tú me preguntas a mí y yo te pregunto ¿cómo es el a ti. tema? ¿Cómo lo van a hacer? Cuéntanos. Pues, primero que nada, ya se habló con el sindicato. Ok. Porque no hemos tenido... ¿Sí platican con el sindicato sí, claro entonces? Que sí, sí, claro que sí. Bien, okay. Hay que hablar con la gente con la que vamos a trabajar a partir del 1 de enero, por mucho que les pese a ustedes, ¿no? Ya hablamos con el sindicato y ya nos dijeron cuáles son los problemas. No tienen equipos para trabajar, no es lo que ustedes digan. De 52 equipos que rentan, 25 no funcionan, pero siguen pagando la renta. No tienen equipos para trabajar. No les quieren pagar sus horarios extras. Quitaron parte... No había este problema en Veracruz. Y hoy van a recoger en camionetas de batea porque los vecinos del Reforma, amigos de la alcaldesa, les hablan para decirle, oye, no han recogido la basura aquí, entonces pasan. Ese es el tema. Es un negocio. Y ese negocio, el 1 de junio, vamos a poder acabar con él. Y el 1 de enero... ya no estarán. Ya nos dio el término ya nos dio la hora prácticamente. Me gustaría cerrar un minutito, 2 minutitos prácticamente, no hay más tiempo. Yo solo quiero puntualizar. El problema de la basura lo van a resolver platicando con el sindicato. Esa es la propuesta que tienen. No es platicando no sé si con el diste sindicato. Cuenta que nos cortaron la plática. Yo lo escuché muy claramente. Platicando con el sindicato se resuelve. No se resuelve platicando con el sindicato. Se resuelve incrementando el 50% de rutas. Veracruz ha crecido de manera... Rentando más equipos, beneficiando a los otros. O sea, cerramos ya con los comentarios. Un minutito, Miguel. Bien, nuevamente, esto es lo que no quieres que llegue a la ciudad. No saben qué hacer con la ciudad. Creen que es como solamente mostrar quejas sin propuesta alguna, el cómo pueden llegar a gobernar una ciudad como el Puerto de Veracruz. El Puerto de Veracruz es una de las ciudades más importantes del Golfo.
Y evidentemente no se va a solucionar platicando con el sindicato de limpia pública. Pues imagínense ustedes, todo el mundo se tomaría un café y resolver el problema. El problema se resuelve generando más rutas, digitalizando los reportes. He escuchado y lo de digitalizar desde hace 3 campañas. Permítame terminar, regidor, hombre. Si usted se enoja si lo interrumpen. Entonces, digitalizando e incrementando las rutas. La ciudad de Veracruz ha crecido de manera exponencial. De manera exponencial. Somos una ciudad prácticamente de 700,000, 800,000 habitantes. Evidentemente se requieren más rutas, más camiones y evidentemente tenemos que ir sobre el tema de resolver los problemas, pero con propuestas, con claridad, de saber qué vas a hacer. Aquí no hemos escuchado un solo programa, una sola idea. Yo lo que resumo y a modo de conclusión es lo que quieren hacer con la ciudad es arreglar los parques, mejorar los servicios y platicar con el sindicato de limpia pública. Eso no te va a solucionar. Eso nos va a convertir en Jalapa, nos va a convertir en Coatzacoalcos, nos va a convertir en Poza Rica. Lo que necesitamos en el puerto de Veracruz es continuidad. Y por eso hoy te pido, no desperdicies tu voto. Si tú no quieres que esto, el caos, la ignorancia llegue a gobernar Veracruz, lo que tienes que hacer es votar por el PAN para que le ganemos a Morena. Daniel, cerramos contigo. Pues bueno, creo que las decisiones están tomadas. No creo que les dé tiempo de con mentiras cambiar las cosas. Tú sabes dónde estás, que si votas por los mismos vas a tener el mismo resultado. Y el resultado es, nunca había habido tanto bache en la ciudad. No hay agua en las casas. Las luminarias no prenden. Te ponen luminarias que casi no hay intensidad. Problemas de inseguridad a todo lo que da. Eso es lo que te trae el PAN. Inseguridad a cargo del gobierno del Estado. Caray, ¿me puedes decir, de acuerdo a la ley existe un mando público? Se enoja cuando me interrumpo, pero a ver, existe un mando público, la policía naval siempre va a haber una excusa, siempre, recuerden, para el panista siempre va a haber una excusa. Para nosotros y para el morenista una mentira. Vota por Morena. Bueno, ya damos por terminado el programa de hoy, la verdad que bastante candente. Y bueno, ya en una semana conoceremos los resultados, una semana y cachito. Este próximo 1 de junio, el domingo, ahí estaremos todos los ciudadanos votando por nuestros próximos alcaldes, la renovación de las 212 alcaldías, los 212 municipios. Ya tomarán ustedes esta decisión, esta última decisión, ya quedará por cuenta de la ciudadanía, pero agradeciéndoles a Miguel, a Daniel, el haber venido hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, querido Rodrigo. Estamos aquí siempre que nos convoquen. Daniel. Muchas gracias por la convocatoria. Un gusto saludarte, Miguel. Espero poder participar en otros foros contigo. Diría Armando Manzanero, nada personal. Y gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. En las cámaras nos acompañó Víctor Cosgaya. Mi nombre es Rodrigo Crosa y los dejo siempre en sintonía.